Bueno, vamos a comenzar. Esta es la tercera y última sesión de el apartado del seminario, el tercer apartado del seminario sobre el descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc en Iztacalpan, la discusión acerca de su autenticidad o inautenticidad. Y esta tercera parte es la que se ocupa, recordarán ustedes, de hacer el balance epistemológico y metodológico de la polémica. Y bueno, estamos ya para redondear este balance. En primer lugar, pues comienzo con dos precisiones acerca de cierta información que quedó no completada en la vez pasada. Les hablaba del nombre del copista o amanuense que encontró Eulalia Guzmán en 1950. De los documentos de la tradición de Iztacalpan. Se trata del arzobispo de México, así les decía, pero no recordaba su nombre la vez pasada, don Alonso Núñez de Haro y Peralta, que en una carta pastoral, al reverso de la carta pastoral a los feligreses, decía 1777, esta fecha copié los secretos de los papeles de los ancianos por estar hechos pedazos, polvo. Y había otra imprecisión acerca del nombre de la paleógrafa que auxilió a Eulalia Guzmán y que era la doctora Ana María Cortés Herrera, y que entregó un estudio sobre la placa de cobre, las inscripciones de la tumba de Iztacalpan. Fue grabada en el siglo XVI, se llamó su estudio. Bueno, ahora hagamos un breve recordatorio de lo que hemos hecho. En primer lugar, hemos presentado la lista de obras en las que está objetivada la polémica y observamos que esta lista de obras se ordena según tres horizontes epistemológicos. Todos ellos instaurados por las pruebas científicas que ofreció Eulalia Guzmán y luego también el grupo de científicos del Banco de México, la Comisión del Banco de México, dirigida por el doctor Alfonso Quirós Cuarón. Vimos que siempre el discurso que criticaba a la postulación de la autenticidad del hallazgo de Iztacalpan por parte de Eulalia Guzmán o por parte en apoyo a ella de este grupo de científicos del Banco de México,
el grupo que criticaba en cada ocasión dentro de la Comisión Marquina Zavala, dentro de la Comisión, la Gran Comisión o dentro de la Comisión Bonfil, siempre su discurso fue dependiente de este horizonte. Siempre estuvo contestando, intentando subvertirlo, pero sin lograrlo, precisamente por no presentar pruebas científicas al respecto, sino solamente intentar argumentar y, bueno, planteamos diversos vicios en su argumentación. Si su argumentación hubiera sido más fina y, bueno, si la realidad del caso lo hubiera permitido, pues posiblemente, ¿verdad? En segundo lugar, después de presentar estos tres horizontes epistemológicos que rigen toda la polémica, comenzamos a analizar la estrategia demostrativa que siguió Eulalia Guzmán siguiendo el método científico. Por un lado, esta lista de obras en donde observamos en la polémica un polo dominante y un polo dependiente, vamos a decir, que no dominado, ¿verdad? Un polo principal, que es el que establece el horizonte epistemológico cada vez por las pruebas científicas que va entregando, que está representado por Eulalia Guzmán y el Banco de México. Por otro lado, un polo dependiente de ese discurso, pero que intenta contradecirlo. Bueno, ¿y cuál fue el camino para que se establecieran estos distintos horizontes epistemológicos? Eso es lo que vimos en nuestra segunda sesión. La estrategia demostrativa de Eulalia Guzmán siguiendo el método científico. En síntesis, nos hemos ocupado en nuestras últimas dos sesiones de caracterizar los horizontes epistemológicos del caso y el método científico para irlos estableciendo. Bueno, ahora estamos listos para proseguir en este análisis de la estrategia demostrativa de Eulalia Guzmán, bajo el título de El círculo epistemológico que va de la prueba triangular que ofreció en primer lugar Eulalia Guzmán hasta la triple prueba de la autenticidad del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Izcatiopan. Habíamos visto estos esquemas, este primer esquema en donde se nos ofrece la prueba triangular, ¿verdad?, formada por la tradición escrita y la tradición oral, pero que ambas tradiciones apuntan hacia fuera del discurso que ambas tradiciones sustentan, apuntan a la realidad, apuntan a un lugar debajo del altar de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Izcatiopan, y entonces Eulalia Guzmán dice, consecuentemente va y empieza a excavar y efectivamente encuentra una tumba, unos restos que son pasibles de ser asociados perfectamente con Cuauhtémoc. Y entonces todo se trata de construir las pruebas científicas para demostrar esta coincidencia entre el dicho, la hipótesis y la verdad. El dicho de la tradición oral le obliga a Eulalia Guzmán a formular una hipótesis. Bueno, entonces es muy posible que lo que dicen estos documentos pueda ser verificado o anulado si llevamos a cabo la excavación. Lleva a cabo la excavación y efectivamente encuentra. Así que corrobora un dicho con un hecho y resuelve una hipótesis con una demostración científica que no se reduce simplemente a encontrar los restos,
sino a analizarlos, observarlos con distintos métodos para establecer la coincidencia entre el hecho y el dicho y la hipótesis correspondiente. Bueno, entonces veíamos este esquema, a ver si se puede ver el segundo esquema. Este es el de la triple prueba, la prueba química, física y matemática de inviolabilidad de la antigüedad de la tumba, entregada por la Comisión del Banco de México. A la que añadió Eulalia Guzmán esa prueba química, física y matemática, fundamentaba el segundo horizonte epistemológico. Y el tercer horizonte epistemológico lo logró Eulalia Guzmán al establecer la prueba histórico-paleográfica de concordancia de las fuentes históricas con la tradición de Izcatiopan, que demuestra la relación puntual de Cuauhtémoc con Izcatiopan. Bueno, ambas pruebas lograron restituir la primera prueba, la prueba triangular de Eulalia Guzmán, que había sido cuestionada. Había sido cuestionada e incluso intentó ser anulada. Bueno, pero con estas dos pruebas logradas, química, física y matemática por un lado, y por otro lado una prueba histórico-paleográfica también científica, pero de unas ciencias sociales, logró en tercer lugar restituir la primera prueba triangular Eulalia Guzmán, la prueba de inviolabilidad de la tumba, con base en el procedimiento de excavación y de la mecánica de suelos en relación a las estructuras arquitectónicas del caso, que ya había ofrecido en 1949, pero fue anulada falazmente hasta que de nuevo volvió a ser probatoria, convalidándola con su aporte doble en 1958. Bueno, en eso estábamos, habíamos llegado hasta la tesis número 9 de nuestro trabajo y ahora vamos a presentar las últimas dos tesis, la tesis 10 y la tesis 11. La tesis 10 dice así: el mero estudio paleográfico que confronta el discurso de los documentos con sus bases estilísticas y materiales inmediatas o constitutivas, tipo de papel, tipo de estilo de letra, etc., no puede salir del discurso del documento materialmente constituido o fabricado. Mientras que el estudio histórico, recuerden ustedes, la prueba científica de Eulalia Guzmán, que establece el tercer horizonte epistemológico, es una prueba científica al mismo tiempo histórica y paleográfica. Entonces, esta tesis 10 se encuentra desglosando las dos partes de la prueba, que de hecho en esas dos partes también tuvo que irla construyendo Eulalia Guzmán. Primero construyó la parte histórica y luego la parte paleográfica, es decir, ya paleográfica histórica. Entonces, vamos comenzando con la parte paleográfica. El mero estudio paleográfico confronta el discurso de los documentos con sus bases estilísticas y materiales inmediatas o constitutivas,
tipo de papel, tipo de letra, etcétera, redacción, etcétera. Por eso no sale del discurso del documento materialmente constituido o fabricado, mientras el estudio histórico nos conecta con las bases práctico-materiales del evento, es decir, con la historia del evento, que es una historia real, no discursiva, que realmente existió, así como de una idea o de un documento que realmente existieron. De tal manera que el estudio doble histórico-paleográfico tiene la fuerza para demostrar la autenticidad histórica de un documento y va más allá, pues reconcentra la fuerza práctico-material de la historia en el contenido discursivo del documento, validándolo así como prueba histórica del contenido semántico al que alude. Es decir, la tumba debajo de la iglesia es de Cuauhtémoc. Esta es la filigrana, en su dialéctica epistemológica, de la hazaña científica lograda por Eulalia Guzmán entre 1949 y 1958, precisamente mediante su nuevo procedimiento del estudio de la tradición oral y escrita, nuevo procedimiento que llamaré análisis histórico-paleográfico, porque en efecto Eulalia Guzmán debió forjar un nuevo procedimiento analítico inexistente hasta entonces, tanto en los estudios históricos como paleográficos, un nuevo procedimiento para el estudio de la tradición escrita y oral. Se puede contrastar el estudio histórico paleográfico que está ofreciendo Eulalia Guzmán, digo inédito, con el estudio de la tradición escrita ofrecida por la Comisión Bonfil por parte de Luis Reyes García, o el estudio de la tradición oral ofrecido por esta misma comisión por parte de Alicia Olivera de Bonfil. En ambos casos, y luego más atrás, en el caso del estudio de la tradición oral llevado a cabo por Arturo Monzón en 1950, como auxiliar de la Gran Comisión, o el estudio de Julio Jiménez Rueda de la tradición escrita, también llevado a cabo por la Gran Comisión, se restringen al estudio paleográfico, el tipo de papel, el estilo de la letra, el estilo de los números, el tipo de redacción, por ejemplo, el uso de las comas, etcétera. Pero, y bueno, hacen historia de estos estilos o de estos materiales, pero no ubican históricamente el discurso, el contenido semántico del documento. Lo evaden. Y es en eso en lo que difiere el tipo de estudio que llevó a cabo Eulalia Guzmán. No solamente llevó a cabo el estudio paleográfico y también fue auxiliada por Ana María Cortés Herrera en su momento, sino que combinó el estudio paleográfico con el estudio histórico, con el estudio de la relación del contenido semántico o discursivo de los documentos de la tradición de Izcatiopan
con las fuentes históricas. Bueno, es así como rebasó el segundo horizonte epistemológico, instaurando un tercer horizonte, que en realidad, ni siquiera fue discutido por la última de las comisiones. Nuestra tesis 11 dice entonces: nuevo procedimiento, el de Eulalia Guzmán, cuya ausencia es notoria en cada una de las comisiones negacionistas, sobre todo en la Comisión Bonfil, que nos ofrece estudios monográficos, tanto sobre la tradición oral, Alicia Oliva de Bonfil, y sobre la tradición escrita, Luis Reyes García, como hace un momento les anticipaba. Y aún es registrable en los procedimientos seguidos por la Comisión Bonfil la herencia del ensayo histórico de Alfonso Caso de 1951 sobre la genealogía de Cuauhtémoc, que se patentiza con toda su vigencia para los trabajos de 1976 de dicha comisión, sobre todo en el dictamen de Eduardo Matos Moctezuma, mientras por ningún lado tenemos, es decir, en ninguna de las comisiones negacionistas tenemos la relación de dicha genealogía de Cuauhtémoc con la tradición de Izcatiopan, o solo la tenemos negativamente. Esto es como un no abstractamente afirmado por ejemplo, Alfonso Caso, sin estudiar en verdad la relación aludida o demostrar puntualmente que no existe, y tampoco la tenemos estudiada por las comisiones negacionistas. Otra relación, ¿cuál? Una segunda relación que tampoco estudian las comisiones negacionistas es la relación de la tradición de Izcatiopan con todas las fuentes históricas. La primera relación es la relación de la genealogía de Cuauhtémoc con la tradición de Izcatiopan. La segunda es la relación de la tradición de Izcatiopan con todas las fuentes históricas, es decir, un camino inverso. Para demostrar la pertinencia genealógica de dicha tradición con Cuauhtémoc. Mientras que precisamente Eulalia Guzmán indagó puntualmente la relación de la genealogía de Cuauhtémoc con la tradición de Izcatiopan en su refutación con la genealogía de Cuauhtémoc de Alfonso Caso de 1951. E indagó puntualmente también la relación de los documentos de Izcatiopan con todas las fuentes, esto es la relación B, en su autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, su texto titulado Autenticidad de los restos de Cuauhtémoc de 1956, dejando muy por detrás todos los procedimientos metodológicos de la comisión, de las comisiones negacionistas, incluida la Comisión Bonfil de 1976. ¿Qué tal el tercer esquema, no? Este esquema que pueden ustedes observar aquí en la pantalla nos muestra el paso de la prueba triangular de 1949 en una serie de especie de círculos espirales que llegan hasta la prueba triangular, hasta la triple prueba de 1956 lograda por Eulalia Guzmán. He aquí, con todo lo expuesto en estas 11 tesis, he aquí figurada una espiral epistemológica que parte de una prueba científica triangular establecida por Eulalia Guzmán el 26 de septiembre de 1949 y que durante 7 años de acuciosa labor científica genera otro triángulo
Es decir, se trata de una espiral que parte de un triángulo y que genera metódicamente un segundo triángulo más complejo y potente en términos científicos. El triángulo de la triple prueba científica de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. A ver, vamos a ver la cuarta lámina, ¿no? Exacto. Así tenemos los indicios y la prueba triangular. Y luego las tres pruebas de las que estamos hablando, que hemos venido comentando. No está por demás recordar que esta hazaña científica lograda entre 1949 y 1956 por Eulalia Guzmán fue posible en gracia a que ella misma se encargó de construir un nuevo procedimiento analítico simultáneamente paleográfico e histórico, como señalamos en la tesis 10. Inexistente hasta entonces, una construcción rigurosa e inexistente en el horizonte científico de las investigaciones histórico-arqueológicas y que permitió reforzar el punto débil inicial de la investigación, los documentos de la familia Rodríguez Juárez en Izcatiopan. Precisamente al proporcionarles el efecto demostración propio de los procedimientos científicos para sustentar su contenido semántico. Bueno, con esto terminamos nuestras 11 tesis. Del análisis de la estrategia que siguió Eulalia Guzmán para ir construyendo sus pruebas científicas, según las cuales se logró establecer tres distintos horizontes epistemológicos que siempre fueron irrebasables para las comisiones negacionistas. Lograron discutir el horizonte número 1 y número 2, lo percibieron, lo captaron, lo discutieron sin lograr subvertirlo. Pero de ninguna manera lograron siquiera entender que existía un tercer horizonte epistemológico, al cual hemos estado aludiendo en las últimas 4 tesis, ¿verdad? De la 8ª hasta la 11ª que acabamos de concluir. Bueno, vamos a redondear todo lo que hemos planteado en estas 3 sesiones, en estas 2 sesiones anteriores y en lo que va de esta, precisamente recuperando una afirmación que hicimos en nuestra introducción. A la sesión anterior. Decíamos en esta introducción que Eulalia Guzmán, a propósito del tema de Izcatiopan, no fue atacada por ser mujer o por ser feminista, que lo era, y fue contraatacada en las distintas luchas que como feminista desplegó. Pero a propósito del tema de la polémica científica e ideológica en torno a la autenticidad o inautenticidad de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Izcatiopan, ahí no fue atacada por estas razones, fue atacada como científica, y no solamente ella y todo su grupo,
En realidad se trataba de atacar a la ciencia mexicana en su conjunto, cebándose en la persona de Eulalia Guzmán como científica. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Habíamos dejado estas afirmaciones y ahora, para recuperar todo lo visto, transformamos estas afirmaciones en esta pregunta recién formulada. ¿Cuál fue el motivo del formidable y persistente ataque a Eulalia Guzmán como científica, así como al equipo de científicos que la apoyaron construyendo pruebas científicas de la autenticidad del hallazgo de Izcatiopan y del ataque contra la ciencia mexicana en general, así concretado? ¿Cuál fue el motivo? La respuesta se debió al hecho de que esta ciencia mexicana traspasó una alambrada de púas del conocimiento, precisamente en ocasión del ejercicio científico de Eulalia Guzmán y su equipo científico de apoyo. En efecto, Eulalia Guzmán logró un gran hallazgo arqueológico e histórico. Aún más, logró probar con un triángulo de 3 distintas pruebas científicas coincidentes la autenticidad de dicho hallazgo, de repercusiones decisivas para un ámbito exterior a la ciencia, el de la conciencia e identidad nacionales de México. Y esta era la barrera que no debía traspasarse. ¿Sí? Hubo una consecuencia inédita. Se formó una novedad histórico-política, un nacionalismo científicamente vertebrado, cuando hasta entonces el nacionalismo era una mezcla de mentiras, mitos y verdades. De modo que es común la confusión interesada cuando se analiza el nacionalismo o se habla de él. La confusión interesada que intenta definir y criticar al nacionalismo identificándolo falazmente con mera narrativa ideológica manipulatoria, como simple mentira orquestada en interés del poder estatal, soslayando dicha definición y crítica, incluso las verdades que de todas maneras contiene el nacionalismo, aunque no científicamente demostradas. Para muestra, basta como botón la perspectiva globalistamente inspirada de Paul Gillingham, con su libro subtitulado Forjando Identidad Nacional en el México Moderno. Es decir, construyendo una mentira. Eso es lo que quiere decir él con forjando. Que satiriza lo que él entiende como ofuscamiento de la conciencia de los ciudadanos mexicanos, o la igualmente globalista perspectiva de Roger Bartra al respecto, comenzando con su libro publicado en 1981, Las redes imaginarias del poder político, por la editorial Era México, con su falaz premisa de que nacionalismo igual mentira, esto es, red imaginaria que te atrapa para que te coma la araña. Hasta que redondeó la idea Roger Bartra con su La sangre y la tinta, ensayo sobre la condición posmexicana en 1999, publicado en inglés como Blood, Ink and Culture, Miseries and Splendors of the Post-Mexican Condition, en 2002 fue publicado. Libro en el que Roger Bartra diagnostica que en la posmodernidad ya estamos en la posmexicanidad, así que cree autoverificar la verdad profunda de su tonta premisa ya denunciada.
Nacionalismo igual mentira. O téngase en cuenta este otro ejemplo ignominioso, el número 100 de la revista del INA, Arqueología Mexicana, México 2010, publicado nada menos que en el bicentenario de la independencia de México, este número dedicado al tema Arqueología e Identidad Nacional, que ofrece una muestra de 6 ensayos sobre símbolos nacionales, el águila, la serpiente, el nopal, etc., arte y folclore e incluso sobre muralismo, escritos desde una perspectiva, estos 6 ensayos, que se erige sobre la misma premisa falaz de que el nacionalismo es igual a mentira, comenzando con el ensayo de Eduardo Matos Moctezuma, otra vez aquí mencionado, y con la excepción del ensayo de Miguel León Portilla. Pero en realidad, con el descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc en Iztaccíhuatl, científicamente probado por Eulalia Guzmán y la Comisión del Banco de México, un nacionalismo científico daba inicio con potente presencia. Nada de que nacionalismo igual mentira, sino que estaba dando inicio un nacionalismo científicamente probado, un nacionalismo científico, algo muy distinto que el socialismo científico, por supuesto, pero que no solo fue escarnecido por los hispanistas opresores prevalecientes en México, sino que aterró paranoicamente a los poderes neocolonialistas imperialistas y aún a los actuales globalistas, a los que dichos hispanistas siguen asociándose funcionalmente. La ciencia auténtica al servicio de la soberanía nacional. Por supuesto, este servicio fortalecía a la nación y al nacionalismo, pero lo verdaderamente inquietante para el neocolonialismo y lo que involucra la auténtica relevancia del suceso es en qué fase del desarrollo de la conciencia nacional sucedió este aporte científico fortalecedor de la soberanía nacional. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de la fase específica de la identidad nacional inaugurada en 1949. Cuauhtémoc ya era el héroe máximo, fundacional en el sentir nacional contra el dominio español desde la independencia. El hallazgo de sus restos fue apoteosis de tal reconocimiento, por supuesto, pero involucrando algo decisivo y excedente respecto de Cuauhtémoc, un factor cualitativamente distinto y que es el que hace época respecto de lo hasta entonces alcanzado por la conciencia nacional, incluida la apoteosis de Cuauhtémoc. En realidad, no se trata de un factor, un factor que rebasa, bueno, en realidad se trata de 2 factores fundidos en uno, pues se trata de la irrupción de un nuevo sujeto histórico en el escenario neocolonial. No se trata del sujeto histórico Cuauhtémoc, se trata de un nuevo sujeto histórico en el escenario neocolonial. El pueblo irreductiblemente resistente y combativo contra la invasión y el yugo coloniales. Ese es el conmovedor sujeto del sentir y de la memoria guardados en la tradición de Iztaccíhuatl. Mientras Cuauhtémoc, ya asesinado, es objeto.
de la angustiosa y heroica pasión de un rescate extraordinario para arrebatarlo de las garras de la cruel doble humillación del invasor. 1. La humillación contra el héroe por asesinarlo a Hernán Cortés injustamente y por abandonarlo como perro en medio de la selva. Y 2. La humillación contra todos los indígenas al someterlos el invasor a las condiciones del asesinato del jefe de la Triple Alianza contra la invasión. Esas deleterias condiciones que permiten la impunidad del asesino. Y, peor aún, que nada pueden hacer para evitar que su jefe quede insepulto, cual perro olvidado, con la degradante consecuencia de que esos mismos indígenas retengan el estigma de ser unos perros ingratos ellos mismos, por no poder sino convalidar la acción del vencedor, precisamente con su pusilanimidad cómplice de vencido anulado en su humanidad como marca de hierro candente en la frente. A la esclavitud práctico-material que impuso la invasión española se añadió esta esclavitud cultural de las conciencias, de la psicología del pueblo, así sometido. Pues no puedo hacer nada por revertir siquiera esta humillación de que dejaron como perro, muerto, olvidado en la selva, al jefe de la resistencia contra la invasión. Ahí tienes que los guerreros compañeros de Cuauhtémoc revirtieron toda la situación, rescatándolo, transportándolo para entregarlo a su pueblo, ellos parte de ese pueblo, para que dicho pueblo lo entierre y resguarde el secreto. He aquí emergiendo como aurora y corona del nuevo sujeto histórico la reciprocidad humana suprema, la del pueblo para con su líder auténtico, arriesgando la vida contra las cadenas del invasor en respuesta exacta y absoluta a la lucha dada en vida por dicho líder, por su pueblo. La verdadera cuestión de fondo, entonces, es una dualidad, como dije. La cosa no es de huesos, oro, cuentas de jade y misticismo dogmático en torno al héroe, como estúpida y socarronamente dicen Paul Gilligan y seguidores. Un sujeto histórico inédito y la suprema reciprocidad humana que lo constituye. Es lo que amanece entre 1949 y 1951 en el hallazgo bien comprobado científicamente por Eulalia Guzmán y su equipo, justamente como parte culminante de dicha reciprocidad y de dicho formidable sujeto histórico en su misma aurora. Y es esta aurora comunitaria, libertaria y sapiencial lo que el neocolonialismo se afanó en anular o por lo menos acallar y distorsionar. Y se trataba entonces de estatuir la amenaza para todos los científicos mexicanos para que no osaran persistir o repetir la hazaña de Eulalia Guzmán, de fundamentar científicamente el nacionalismo antiimperialista enarbolado por un pueblo desmecatado de manos, cuerpo y conciencia. Por eso tenía que aplastarse Eulalia Guzmán, no como mujer, sino como científica. Lo mismo
que a todo su equipo científico como escarmiento, no solo para ellos y ella, sino para todos los científicos mexicanos que no se acotaran al horizonte ideológico conveniente al imperio global, según la lección idiotizante de que el nacionalismo es una mentira peligrosa para el que la cree, y de que la ciencia no debía servir para subvertir esta idiotez del amo para uso del esclavo. ¿Por qué no pones el códice, no? Bueno, entonces hemos presentado la conclusión que redondea nuestros dos acercamientos al tema al análisis epistemológico y metodológico de la polémica, ¿no? de pruebas científicas y argumentos vertidos en la polémica en torno a la autenticidad o inautenticidad de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Iztacíhuatl. Ahora, bueno, planteemos algunos escenarios históricos hipotéticos y escenarios reales suscitados por esta confrontación de Eulalia Guzmán, de la Comisión Eulalia Guzmán, auxiliada por la Comisión del Banco de México, y las comisiones negacionistas en cada uno de sus fases. El primer escenario histórico hipotético se basa en la prueba triangular. La tradición es el punto débil, pero es corroborada por el entierro encontrado. Así diría más o menos. El primer histórico es histórico, ¿verdad? Eulalia Guzmán ofrece su prueba triangular que contiene un punto débil, la tradición, pero esta tradición ha sido corroborada por el entierro y así lo hace saber en 1949, en septiembre 26. E inmediatamente, una semana después, aparece un decreto presidencial de reconocimiento de la autenticidad del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Iztacíhuatl y el reconocimiento también presidencial de la tradición que señala al pueblo indígena mexica y chontal como resistentes heroicos por haber rescatado los restos del jefe de la resistencia contra la invasión española y haberlo enterrado, derrotando así la estrategia de humillación y deshumanización del pueblo mexicano instaurada por parte de Hernán Cortés. Este es un primer escenario histórico hipotético. Un segundo escenario histórico hipotético puede ser deducido de la doble prueba de inviolabilidad de la tumba. La tradición sigue siendo un punto débil, pero queda corroborada por el entierro, por su ubicación y estructura y según sustancias químicas que contiene. Y bueno, la articulación de un esqueleto identificable con Cuauhtémoc en lo general, ser humano, indígena, joven y fornido del siglo XVI, inserciones musculares fuertes en los huesos, tipo de sangre O, antigüedad de la placa y de huesos.
Y también se trata de un esqueleto identificable con Cuauhtémoc, no solo en lo general, que es lo que acabo de decir, sino en lo particular, cráneo de sexo masculino, con un atlas correspondiente y con una sustancia ósea de ese cráneo con el resto de huesos masculinos. Y también se trata de un esqueleto identificable con Cuauhtémoc, no solo en lo general y en lo particular, como acabo de decir, sino incluso en lo singular de la vida de Cuauhtémoc. Las vértebras cervicales, que muestran señales de violencia, de ahorcamiento, y el tercer metatarsiano del pie izquierdo, que revela una posible tortura con aceite o fuego en los pies, aceite caliente o fuego, ¿verdad? O fuego aplicado al aceite que se le pone en los pies al torturado. Este horizonte se estatuye en 1950 y es rebasante de la Comisión Marquina Zavala y de la Gran Comisión, así como de la Comisión Bonfil en general. Y bueno, genera en ese momento, en 1951, en nuestro hipotético suceso histórico, escenario histórico, un similar decreto presidencial como el que acabo de mencionar. Pero no ocurrió en 1954 con Adolfo Ruiz Cortines, tampoco, a pesar de que Eulalia Guzmán rebatiera a la Comisión Marquina Zavala y a la Comisión Bonfil en un escrito exprofeso publicado en 1950, pruebas y dictámenes de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, se llama el texto de Eulalia Guzmán de 1954. Ni tampoco ocurrió este decreto presidencial con Adolfo López Mateos ni con Gustavo Díaz Ordaz, ni después de la Comisión Bonfil con Luis Echeverría Álvarez. No obstante que ninguna de estas tres comisiones rebasaron el horizonte epistemológico número 2 y que la Comisión Bonfil no percibió siquiera que tenía ante sí algo nuevo que discutir. El horizonte epistemológico número 3, generado desde 1951 y perfeccionado en 1958 por Eulalia Guzmán, como hemos venido afirmando. Bueno, un tercer escenario histórico hipotético que se sustentaría en las tres pruebas en triángulo, en donde la tradición sigue siendo el punto débil, pero se lo ha transformado en punto fuerte por haber sido corroborado por las fuentes históricas. Entre 1949 a 51 y 56-58 por la elaboración científica de Eulalia Guzmán que hemos estado explicando. Y habría generado un similar decreto presidencial. En vez de eso, el escenario histórico realmente suscitado fue el de la infantilización de la conciencia nacional o su detención en su fase heroico-simbólica, suspendiendo el desarrollo de la fase a la que daba inicio el descubrimiento de Izcatiopan, la fase en la que ya no solo un héroe simbólico ocupa el centro de la escena, sino un sujeto histórico real, multitudinario y viviente, exigente de líderes auténticos, de carne y hueso, y que se despliega para defender la soberanía nacional y antiimperialista de manera decidida. Bueno, ahora aludamos al escenario científico ideológico hoy en 2022.
en este momento histórico, en esta coyuntura histórica. El hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Izcatiopan está científicamente probado por Eulalia Guzmán y por la Comisión del Banco de México desde 1951. Mientras las comisiones negacionistas, pretendieron mediante sesgos ideológicos, a veces parcialmente sustentados en pruebas científicas, hay que reconocerlo, poner en entredicho la autenticidad, aunque sin afirmar la inautenticidad del hallazgo. Eso sí, en otro giro ideológico, político y mediático adicional, estas comisiones negacionistas pretendieron, en tercer lugar, hacer pasar esta suspensión de la autenticidad como franca inautenticidad científicamente probada. Y, en cuarto lugar, fueron imponiendo la narrativa de inautenticidad durante casi 5 décadas, desde 1976 a 2022. En quinto lugar, lograron todo esto, o intentaron todo esto, ocultando que aunque fuera cierto, que aunque fuera cierto que el cráneo encontrado es femenino, que no lo es, no es cierto que sea femenino, pero bueno, aunque fuera cierto, eso no prueba que el 80% de los huesos encontrados no sean de Cuauhtémoc, sino solo que también había una parte de un esqueleto femenino, y podría ser de perro, como a veces se dice, como si estuviera probado científicamente. Pero precisamente, en sexto lugar, ese es el otro truco de la narrativa de las comisiones negacionistas, esos no son los huesos de Cuauhtémoc, ni los de perro, ni el presunto cráneo femenino, si lo hubiera. Sino los huesos de Cuauhtémoc son el 85% de huesos restantes. Especificación cognoscitiva que también soslayan reiteradamente las comisiones negacionistas. Continuamente dan gato por liebre. Bueno, además de esto, actualmente el escenario en el 2022, el escenario científico e ideológico, además tenemos pruebas científicas de Eulalia Guzmán y de la Comisión del Banco de México que se discutieron viciosamente en la Gran Comisión 1951. Pero ni eso en la Comisión Bonfil de 1976. No se discutieron las pruebas. La Gran Comisión en 1951 discutió las pruebas, las discutió viciosamente, pero las discutió. En cambio, la Comisión Bonfil de 76 ni siquiera las discute. Toma lo que dijo la Gran Comisión con su discusión viciosa como verdad absoluta y ya cree que ya no debe discutirlas. Bueno, y todavía tenemos también pruebas adicionales, además de las pruebas entregadas por Eulalia Guzmán y por la Comisión del Banco de México en 1951, tenemos pruebas adicionales. En primer lugar, la prueba histórico-paleográfica que construyó Eulalia Guzmán entre 1949 y 1958, de la que hemos hablado y explicamos cómo se construyó y la necesidad de hacerlo, y que cierra el triángulo de pruebas con el que Eulalia Guzmán llevó a culminación la demostración de la autenticidad del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Izcatiopan. Una prueba que en 1951
comenzó por triturar la unilateral y completamente viciada genealogía de Cuauhtémoc que Alfonso Caso pergeñara en 1950 para que sirviera de criterio fundamental para el dictamen final de la Gran Comisión. Como vimos, Eulalia Guzmán llamó al primer peldaño de su prueba histórico-paleográfica, el peldaño propiamente histórico, refutación con la genealogía de Cuauhtémoc de Alfonso Caso. Pero en 1956 puso el segundo peldaño de su prueba histórico-paleográfica, el peldaño paleográfico e histórico, con el que de formal transformó su prueba en real, toda vez que ahora no solo servía para refutar en toda la línea a Alfonso Caso, cuyo ensayo presidió también dogmáticamente los criterios para establecer el dictamen de la Comisión Bonfil en 1976, sino también servía ahora la prueba de Eulalia Guzmán para probar científicamente la autenticidad de los documentos de la tradición de Izcatiopan, no solo para refutar una genealogía viciada como la de Cuauhtémoc, como la de Alfonso Caso, sino ahora servía para fundamentar científicamente la autenticidad de los documentos de la tradición de Izcatiopan, lo que, aunado al resto de pruebas ya ofrecido, coronaba la demostración científica de conjunto de la autenticidad del hallazgo, apoyándola en el triángulo aludido de 3 pruebas en las que se concentraba la demostración. Por eso, Eulalia Guzmán tituló a su ensayo de 1956 Autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Esta prueba científica histórico-paleográfica rebasa el horizonte epistemológico 2 que la Gran Comisión intentó subvertir infructuosamente. Y Eulalia Guzmán logra establecer un horizonte epistemológico 3 que hasta ahora no ha sido siquiera discutido, pues la Comisión Bonfil no se percató de la existencia del mismo, intentando subvertir el horizonte epistemológico 2 en el que fallara la Gran Comisión, pero fallando también en este intento la Comisión Bonfil, que no discutió la prueba histórica paleográfica de Eulalia Guzmán porque en realidad ni siquiera la entendió, incluso como prueba científica, y entonces que imponía un nuevo horizonte epistemológico. No está por demás señalar que el libro de Paul Gillingham de 2011 incluye en su bibliografía los textos en los que Eulalia Guzmán logró establecer su prueba histórico-paleográfica. Paul Gillingham parece haberlos leído, a veces alude a ellos, pero no los discute ni menos los entiende como la prueba científico-histórico-paleográfica que establece un nuevo horizonte epistemológico con el que ninguna de las comisiones negacionistas intentó siquiera discutir. Así que le tocaba a él, por ejemplo, discutir dicha prueba e incluso echarla para abajo viéndola rodar por tierra. Pero, ya digo, Paul Gillingham apenas si repite dogmáticamente los acertos de las comisiones negacionistas. Por eso es que cuando leyó estos textos de Eulalia Guzmán tan importantes, ni siquiera captó su irreductibilidad frente a los dichos de la Comisión Bonfil y del resto de comisiones negacionistas. Bueno, entonces tenemos esa prueba adicional. No solamente todas las que se entregaron hasta 1951 y que las 3 comisiones negacionistas no han podido subvertir, sino
también esta otra prueba adicional que entregó Eulalia Guzmán, que tampoco fue discutida, ni siquiera por el libro de Gillingham de 2011. En segundo lugar, tenemos la formidable prueba adicional que aparece aquí en la pantalla, que también apoya el contenido narrativo de la Comisión de Izcatiopan. Me refiero al Códice Tlapa. Descubierto e interpretado acuciosamente por el historiador poblano Saturnino Telles Reyes, precisamente como pieza para sustentar la autenticidad de la tradición de Izcatiopan con un documento del siglo XVI, 1574, perfectamente comprobada su antigüedad y su fechamiento. Independiente este documento de dicha tradición, de la tradición de Izcatiopan, dada a conocer en enero de 1949. Y este códice nos habla de la sucesión de tlatoanis mexicas. A ver, vean ustedes allá arriba, esos muñequitos sentados, es una sucesión exactamente. ¿Tú tienes eso? Muy bien. Esos son hasta acá abajo, hasta acá, hasta este último, hasta este último. No, hasta acá. Ahí, anterior. Es la sucesión de los tlatoanis mexicas que pertenecen a la toltequidad, a la toltecayotl, en la medida en que se están basando en una visión, en una concepción del mundo sustentada en Quetzalcóatl. Toda esta parte de aquí, este río blanco, esta serpiente blanca, ese sauce blanco, esta es la madre de Quetzalcóatl, etc. Todo eso es la referencia a la visión del mundo de la Toltecayotl centrada en Quetzalcóatl y que caracterizaba a esta sucesión de reyes mexicas, según nos presenta el Códice Tlapa, recuperando una misma idea o tradición que Fernando Alvarado Tezosomoc presenta en su crónica mexicana. Bueno, entonces nos habla de la sucesión de tlatoanis mexica desde Axayácatl hasta Cuauhtémoc. Cuauhtémoc no está en esa sucesión, sino lo vamos a ver aquí abajo, de quien señala sus padres, el hijo. Sí, pero no puedo hacerlo. Ubícate aquí. Este es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es el hijo del tlatoani Ahuizotl mexica. Aquí aparece su padre. Al lado de los glifos aparecen unas leyendas en náhuatl, son las que están siendo interpretadas, leídas por los náhuatlatos, entre ellos que interpretan el códice, entre ellos descollantemente Saturnino Telles Reyes, descollantemente porque hace la interpretación más acuciosa del códice y descubre aquí
al hijo, que el padre de Cuauhtémoc está mencionado como el hijo del Tlatoani-Huizotl y de la, entre comillas, princesa, ahí cerca está su madre, Cuayautitlali. El hijo del Tlatoani-Huizotl es mexica y la madre, Cuayautitlali, es chontal. ¿Ya la ubicaste la madre? Y se nos presenta Cuauhtémoc. A ver, ubícate en Cuauhtémoc. ¿Ya ubícate en Cuauhtémoc? Es este. Aquí está el glifo del águila que desciende. ¿Lo ves ahí? Aquí está un águila que desciende. ¿Sí lo alcanzan a distinguir? Y este otro glifo encima de su cabeza, que es la fecha 4 Tecpatl, 4 Pedernal, que alude al 1496. Es la fecha que da el códice para señalar el nacimiento de Cuauhtémoc. Hay otras tradiciones que dicen que nació en 1504 y otra intermedia que dice 1501, es la que sigue Eulalia Guzmán. Bueno, el códice Tlapa señala como fecha de nacimiento el 4 Tecpatl 1496 y precisamente es así como tenemos uno de los rasgos identificatorios de Cuauhtémoc en el códice. Bueno, el códice señala a sus padres y también señala que fue torturado y asesinado por los españoles, específicamente por Hernán Cortés. En esta parte de aquí abajo, ahí lo está jalando, es un Cuauhtémoc, un indígena con su copil, pero también vestido a la española. Y el español que lo jala lleva un cetro de mando, ¿verdad? Se trata de Cortés halando al esposado. Dice, lo desmayaron, lo pincharon y se pudrió. Y luego sus restos fueron trasladados por su esposa y su hijito. Vamos a decir, esto dice literalmente el códice, al Teocalli de Ixcateopan. Ese es el Teocalli de Ixcateopan, el principal, el Tlatoani, el principal aquí que está debajo de este Teocalli de Ixcateopan, es justamente el Tlatoani de Ixcateopan. Se lo reconoce por esta serpiente enredada en la parte superior de su cabeza. Y ahí está el Teocalli de Ixcateopan, tiene un círculo con una cruz, dice que hay un bulto mortuorio allí. Y señala el mismo códice que luego fueron reenterrados, ostentando una placa oval de cobre, que es esta. Se la representa de esta manera. En donde posteriormente se construiría la iglesia. Dice el códice también que ahora Cuauhtémoc es decir, ahora que fue asesinado, se encuentra en el paraíso de los grandes guerreros, es decir, en el Altépetl del Colibrí.
Ven ustedes este Altépetl, y aquí tenemos un pajarito que está encima del Altépetl, ¿sí? El Cerro del Colibrí, ese es el Cerro del Colibrí, o Huitzilin. Con el resto está en el paraíso de los grandes guerreros, es decir, en el Altépetl del Colibrí. O Huitzilin se encuentra con el resto de guerreros y guerreras que en ese lugar, como colibrís, se alimentan de las flores, como de la poesía y del canto, de la flor y del canto, y en donde su extraordinaria gesta y gallardía asombran no solamente a dichos guerreros, sino incluso al colibrí zurdo, a quien está dedicado dicho Altépetl, a Huitzilopochtli e incluso a Quetzalcóatl. Una prueba adicional es esta, la del Códice Tlapa, que ninguna de las comisiones negacionistas discutió, no obstante que dicho códice se encuentra en custodia de una instalación del INAH, el Museo Histórico del Estado de Puebla, conocido como la Casa del Alfeñique, y que la Biblioteca del INAH en México guarda clasificadas las interpretaciones de dicho códice, primero la llevada a cabo en 1934 por el prominente nahuatlato Mariano Jacobo Rojas, quien entre otras hazañas de traducción se encargara de vertir al español la crónica mexicana de Fernando Alvarado Tezosomoc, así como la interpretación global de dicho códice que firmara en 1976 el profesor Ismael Díaz Cadena, quien ratificara la versión lingüística del códice al lado de la versión paleográfica del mismo hecha por María Eugenia Bazán, que también la firmó. De tal manera que en términos sapienciales, el sustento científico de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc es abundante y sólido. Aún más, contamos ahora con un estudio epistemológico y metodológico de toda la polémica que no había sido intentado hasta el día de hoy, que es el que les he estado presentando en este seminario, por encontrarse dispersa la bibliografía del caso, por eso no había sido intentado hasta hoy, y sobre todo por la eficacia ideológica, confusionista y psicosocial depresora que repitiera la aplastante cantaleta de que la ciencia mexicana reconoció oficialmente que el hallazgo de los restos de Izcatiopan era inauténtico. Cuando que este dicho es un falsum, y sobre todo esa alusión a la ciencia mexicana no es sino un oscurantista y tramposo auto de fe medieval, que algunos científicos mexicanos, unos interesados y otros mareados, vienen representando desde 1949 para patentizar el sometimiento ignominioso de la ciencia mexicana bajo intereses políticos y geopolíticos globalistas e imperialistas, al mismo tiempo que prueban su falseamiento. Por eso que falsearon la ciencia mexicana estos científicos e intelectuales mexicanos, unos mareados y otros interesados. Por eso es que la ciencia mexicana auténtica se halla fuera de esa patética mascarada esclavizante. Hoy está más que probado que las comisiones negacionistas oficiales están plagadas de sesgos ideológicos en su proceder y en sus dictámenes finales, y que apenas incluyeron algunos lunares de trabajo científico y pruebas científicas solo como billete de entrada para hacer pasar por científicos dichos sesgos ideológicos. Y también
está más que probado y corroborado que la comisión oficial de Eulalia Guzmán, luego auxiliada por la Comisión Independiente del Banco de México, son las únicas que han mantenido un ejercicio científico consistente y entregaron las pruebas científicas correspondientes de dicho ejercicio, logrando establecer definitivamente la autenticidad del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Izcatiopan. Así que una voluntad política que hoy quisiera promulgar la ley o decreto que reconociera dicha autenticidad, lo podría hacer con toda confianza de actuar de acuerdo a la verdad, pues simplemente estaría corroborando con la soberanía de la República lo que la ciencia mexicana auténtica ya demostró con pruebas científicas construidas y se ha vuelto patente que así lo ha hecho. En efecto, precisamente hoy también contamos con la demostración científica de que las pruebas ofrecidas por la Comisión Eulalia Guzmán y la Comisión del Banco de México demuestran científicamente la autenticidad del hallazgo y que las comisiones negacionistas carecen de pruebas para dudar de dicha autenticidad, así como para negar dicha autenticidad, cosa esta última que dichas comisiones ya sabían. Por eso nunca lo afirmaron, por eso nunca negaron la autenticidad explícitamente, pero como dije, se comportaron siempre tramposamente como si lo hubieran logrado. Bueno, hasta aquí dejamos la exposición. Cualquier pregunta, cualquier comentario o cualquier cuestión que quieran discutir, criticar, etcétera, adelante. ¿Sí? De este códice que llamas Tlapa. Códice Tlapa. Lo que pasa es que hay una tesis de... Que se acerque para acá. ¿Sí? ¿No te quieres acercar para que tenemos el micrófono? Aquí en historia, aquí en la licenciatura de historia, hay una compañera. Ah, qué interesante. Que hizo una tesis de licenciatura y luego hizo sus estudios en una maestría de estudios mesoamericanos de la UNAM. Ajá. Y su doctorado. Pero ella tiene otra interpretación. Ah. No sé si ya. No la conozco. Para que lo contrastaras. Claro que sí, sería muy interesante. Una compañera que se llama Flor Cerón. Muy bien. Es como Pariente. Bueno, mira, abundando sobre el asunto, a ver, yo mencioné al Nahuatlato, Ismael Díaz Cadena, y a otro Nahuatlato anterior, muy prominente por haber traducido la crónica mexicana de Fernando Alvarado Tesosomoc, que es Mariano Jacobo Rojas, que fue el primero que interpretó el códice en 1934, ¿no? Ismael Cadena lo interpreta en el 76 y Saturnino Telles Reyes lo interpreta desde el 49 y ya presenta toda su interpretación en el 1972. Bueno, mira, lo que ocurre es que Saturnino Telles Reyes
se entera por la prensa en 1949 que están apareciendo estos documentos de Izcatiopan, y luego se entera de que encuentran la tumba, etc. Y él trabaja de años en la casa del alfeñique como historiador, se encarga de la poblano, sí. Y entonces, pues tenía mucha familiaridad con el códice. Era nahuatlato y había estado revisándolo, ¿no? Ya lo conocía, se había acercado al mismo, pero luego cuando ve en la prensa qué dicen los documentos de Izcatiopan, por ejemplo, que hablan de que el padre de Cuauhtémoc en los documentos de Izcatiopan es no Ahuizotl, el tlatoani, sino el hijo de Ahuizotl, el tlatoani, Ahuizotl II, por decirlo así, mientras que, por ejemplo, Fernando de Alba Iztaccíhuatl dice que es Ahuizotl. Bueno, dice, oye, pero esto coincide con lo que dice el códice, número uno. Y luego ve el nombre de la madre de Cuauhtémoc, Cuayautitlali, y entonces ve que en el códice ahí está Cuayautitlali. Entonces se dedica ahora sí a sistematizar su interpretación. Vamos a decir, la interpretación de Mariano Jacobo Rojas incide en 9 puntos, en 9 glifos y leyendas del códice, mientras que la interpretación de Saturnino Telles Reyes en alrededor de 26, o sea, interpreta a profusión el códice, mientras que la interpretación de Ismael Cadena interpreta, como ya los detalles están interpretados, Ismael Cadena interpreta el códice en su conjunto, las grandes componentes del códice y el sentido en el que hay que leerlo. Vamos a decir, esta esquina es la esquina oriente-sur, sur-oriente, esa esquina es la número 1. Esta esquina es la número 2, la esquina norponiente, ¿no? Y luego la 3 es aquella, la nororiente, y la última sería esta, ¿no? En donde se señala a Marcos Mendoza, dice aquí arriba, Marcos Mendoza como la persona que mandó escribir el códice, ¿no? Bueno, entonces lo que hace Saturnino Telles Reyes es, ya que perfecciona su trabajo, es en 1976 pedir, lo hace años antes, pide al INAH qué tiene, o sea, él tiene el códice, él es nahuatlato, él ha hecho la interpretación y se da cuenta que es muy importante para el trabajo científico que realizó Eulalia Guzmán, ¿sí? Y entonces le pide al INAH que le entregue los documentos que el INAH tiene de interpretaciones anteriores del códice, si el códice ha sido interpretado o no, y le niegan los documentos, hasta que, por eso es en 76, en la época de Luis Echeverría, que él va personalmente a pedirle a Luis Echeverría que interceda para que le entreguen esos documentos, o sea, ¿no? Y entonces se los entregan. Le entregan precisamente la interpretación que hizo Mariano Jacobo Rojas en 34, firmada por Mariano Jacobo Rojas. Aquí está un facsímil de la carta que... ¿Ese texto cuál es el texto? ¿El libro? Todo el libro es el Códice Cuauhtémoc de Dolores Roldán, que contiene estas referencias, contiene una reproducción desafortunadamente muy mala del códice,
pero la interpretación de cada uno de los puntos, aquí se puede ver, y esta documentación de la firmada, su interpretación por Mariano Jacobo Rojas en 1934, y luego, como le van a entregar esta documentación a Saturnino Telles Reyes, el INAH le va a entregar una documentación de manera oficial, entonces se hace un estudio paleográfico en ese momento, que lo hace María Eugenia Bazán, y un estudio también lingüístico por otro nahuatlato, que es precisamente Ismael Díaz Cadena, el que ya te dije que cómo interpretó los 4 cuadrantes que componen al códice. Y ellos firman el 26 de noviembre de 1976. Y aquí se ve la firma del director. Imagino que es el director del INAH, nomás que no se alcanza a ver. Bueno, entonces es así como está. Entonces sería interesante ver cómo es que esta compañera, hace esta otra interpretación, ¿no? Pues parece que su tesis es de 2006 y ella hace un extracto de esa tesis en un artículo como de 2008. Ajá. Y le llama lienzo de las vejaciones. De las vejaciones o lienzo de Citlaltépetl. Exacto, aquí está el Citlaltépetl. Ahí está. Por ahí habría que revisar. No sé si está en Aquí está, este es el Citlaltépetl, el Cerro de la Estrella. Parece que está en la biblioteca, no sé. Muy bien, excelente. Pues hay que ver cómo hace esto, ¿no? Porque mira, ocurre que los glifos, todos estos dibujitos, no están solos, Con las glosas, sino están las glosas en náhuatl originales, pues las que con las que fue hecha y esas son las que simplemente traducen estas 3 personas, ¿no? Y son las que estuve mencionando. Puede hacerse otra interpretación global, pero las partes correspondientes, este es Cuauhtémoc, este es su papá, este es su mamá, etcétera, etcétera, este es el glifo que corresponde al Tlatoani de Iztaccíhuatl. Bueno, eso es entonces vale la pena ver cómo está esto, ¿no? Es muy interesante la intervención. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, crítica, pregunta? ¿Tú? ¿No? ¿Y qué se va a hacer con todo esto? Bueno, en primer lugar, se trata de difundirlo, ¿verdad? En primer lugar, para que la gente conozca no la versión mediática, ideológica, sesgada y desafortunadamente mentirosa. Mentirosa porque dice que, pues sí, o sea, no está aprobada científicamente, pero dice que está aprobada científicamente. Se presenta con este prestigio. Es una tomada de pelo completa. Claro que es una tomada de pelo, vamos a decir, oficial, pero no porque sea. Imaginemos la historia oficial de los 43 de Ayotzinapa, en lo que ha parado esa oficialidad. Bueno, esta es otra historia oficial, análoga, en otro plano, en otro terreno, pero es una historia oficial montada, es un montaje. Sí, pero lo que yo me refiero Sí. es a esto. Hasta la fecha, el diagnóstico de la corrupción por fin y todo es la que prevalece y todo el mundo lo cree. O sea, estudiosos o no estudiosos, que es Claro. la historia y que Eulalia Guzmán estaba mal, ¿Sí? por decirlo menos, ¿no? Pues son creencias, ¿verdad? Son creencias de tipo religioso, ideológico, pero eso hay que demostrarlo científicamente, es lo que nunca han podido hacer. Bueno, pues ese es el problema. Entonces, esto hay que denunciarlo, que esto no ha sido hecho y que se puede verificar, los libros todavía existen, no solamente es un dicho, sino que están plasmados sus argumentos y las poquitas pruebas que dieron y las muchas pruebas que dieron por otro lado, todo eso existe. Así es que
podemos salir de la duda perfectamente. Cualquier persona puede salir de la duda. No es forzoso que sigamos en esa esclavitud mental, ¿verdad? Se puede restablecer la verdad. Entonces, en primer lugar, hay que denunciarlo y hay que darlo a conocer. Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? En primer lugar, para los niños de Izcateopan en su secundaria, ¿va? Que conozcan una versión sustentada de su propio pueblo, de lo que tienen ahí, etcétera, etcétera, de lo que ahí ocurrió en 1949, de las pruebas que hay, ¿no? Pero eso sirve al resto de niños mexicanos, al resto de madres mexicanas, al resto de mujeres y hombres mexicanos, también les sirve que lo conozcan, que se interesen. Bueno, eso debe interesar a las autoridades de la ENA en primerísimo lugar, como Escuela Nacional de Antropología e Historia. En cambio, no hay una clase sobre el tema en la ENA. Debería haberla. Entonces, yo he estado invitando a que, bueno, pues a ver, que mentira. Bueno, pues demuéstrame que el profesor me demuestre que fue una mentira y que me dé la bibliografía para discutir en clase, ¿no? No de que es mentira y no se sabe nada. Óyeme. No, es mentira. No, Eulalia Guzmán sí fue una gran arqueóloga, pero hizo una gran mentira y no te voy a mostrar cómo fue la mentira, nomás te digo que es mentira. No, hombre, es tan mentirosa que ni siquiera vale la pena revisarla. No, eso todavía no hay. Eso está en los chismes de la vecindad, pero no a nivel de la ciencia. A nivel de la ciencia hay que discutir y volver a discutir y volver a probar. Bueno, entonces la Escuela Nacional de Antropología tiene que tomar su responsabilidad como escuela que enseña ciencia y discute cosas que no están bien sustentadas. La escuela. Hay otras autoridades que les interesa eso, desde la ENA hasta el presidente de la República, y por supuesto el INAH le debe interesar. Errores, sesgos que cometieron anteriores representantes de la institución no agotan la encomienda que el pueblo de México le ha hecho al INAH como institución. Entonces es muy importante que las nuevas autoridades tomen oído de que no es como nos vienen diciendo, sino… Estoy de acuerdo. Exacto. Pero para eso se necesita una estrategia de difusión. O sea, que lo estemos discutiendo nosotros aquí o un pequeño grupo, ¿no? O sea, no le va a llegar… No, es que así comienza. Así comienza. Mira, es que la estrategia de difusión, primero tienes que tener el contenido. ¿Sabes? Bueno, pero en este caso el contenido no es un anuncio televisivo, sino es precisamente una prueba científica. Es precisamente la reconstrucción de la historia de la invasión. Es precisamente la reconstrucción de la historia del hallazgo de Izcateopan, en términos muy distintos que como lo hace Paul Gillingham, de manera torcida. Entonces, todo eso había que tenerlo, y todo eso hay que presentarlo en primer lugar. Se difunde. Las gentes que vienen, mira, el auditorio podría estar lleno en lugar de casi vacío, pero eso depende precisamente de qué ha dependido. De que el machaqueo mediático ha anulado el cerebro de las personas. O sea, le está diciendo, eso no tiene sentido, eso es pura mentira. Mentira, 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 tú crees en la mentira y entonces se convierte en verdad. Por eso es que la inasistencia, ¿no? En torno a un tema muy sensible, muy importante. Bueno, ya a partir de que en primer lugar lo conozcan los estudiantes y maestros de la principal casa de estudios que se dedica a ese tema, la estrategia a partir de allí debe escalarse hacia otros lugares, de otras maneras, pero es un tema de tipo científico, ideológico y de enseñanza necesaria en las aulas. ¿En dónde hay que comenzar esa estrategia de difusión? Precisamente allí. Y luego pasar a otras que, claro, pues habrá que diseñar una muy buena campaña de difusión, que es lo que tú estás sugiriendo. Yo estoy completamente de acuerdo, solamente estoy diciendo
cómo comienza y por qué debe de comenzar por ahí. Por eso está vacío, porque no se empezó con una estrategia de difusión. Bueno, eso depende también del INA, ¿verdad? Por ejemplo, el INA promueve una imagen de Eulalia Guzmán que no es Eulalia Guzmán, sino Isabel Kelly. El INA cambia el título de las conferencias. Eso lo denuncié en la introducción al tema. Y así como eso, bueno, pues siguen actuando pues porque forma parte de la institución en términos burocráticos y de lo que los funcionarios creen. También los funcionarios pues tienen una información. ¿Cuál información? Pues de que la Comisión Bonfil dijo la verdad. Y si tú lees uno de los libros de la Comisión Bonfil, dices, pues está bien. Bueno, un lector común y corriente puede decir, está bien, me demuestra. Pero si ya lo ves con cuidado, dices, oye, pero aquí esto no coincide con esto. Oye, pero esto ya lo habían discutido, ya lo habían revocado y aquí siguen afirmando lo mismo. Oye, pero no está discutiendo una prueba decisiva que conozco. Pero eso muchas veces el lector común no lo tiene. Entonces, por eso, incluso el funcionario del INA que dice, no, oye, no, pues cámbiale de título porque suena como que de veras quién sabe qué cosa, ¿no? Como que de veras los restos de Cuauhtémoc sí están allí, ¿no? Y pues no están. O sea, él se da su respuesta. Todo el mundo empieza a funcionar cuando es manipulado por los medios de comunicación, empieza a funcionar como perro que se muerde la cola. Oye, pero esto que dice, pero si es mentira. Demuéstralo. No, si es mentira, se muerden. ¿Viste? Lo que me dicen que es, eso es lo que yo digo que es. Pues está muriendo la cola. Entonces, bueno, pues hay que romper ese círculo por algún lado. ¿Cuál es el primer lado que hay que romperlo? Construyendo la investigación científica que demuestra lo contrario. Y ahora comenzar a difundirla entre quienes pueden ser sensibles inmediatamente. Y claro, construir una campaña de mayor difusión, más incisiva, más fácil, pero para hacer una campaña más fácil, más penetrante, de argumentos, incluso de hashtags, primero hay que construir el argumento científico global, que eso es lo que hemos comenzado a hacer en este año. Exacto, tienes toda la razón. Exactamente. En una política de cuestionamiento para que el INA entonces se preocupe y ponga atención. Claro. O sea, pero son estrategias. Exacto, tienes toda la razón. ¿Cómo vas a llamar la atención al INA? ¿Cómo le vas a pasar? Pues, por otro lado, no tiene que ser en su casa, puede ser fuera. No, bueno, mira, esta no es la casa del INA exactamente, sino de la ENA. Y la ENA es una escuela. Y la escuela tiene a personas, no es solo una institución. Son maestros y son alumnos que requieren conocer la verdad. Es a ese público en primer lugar al que se le dice. No, bueno, que ellos han tenido la fuerza para dispersar a la gente. Pero ya te digo, mira, el primer paso no puede ser comenzar con la campaña mediática a gran escala y fuera de la ENA. Sino el primer paso es justamente, exacto, eso, tienes toda la razón. Claro. Pero aquí es donde, pues primero que escuchen toda esta investigación científica de aporte para... Claro. Luego la pueden ver en YouTube. No la vieron aquí, bueno, la pueden ver en YouTube. Tanto los de aquí como de otro lugar. Es un primer paso. Y es la posibilidad para que se hagan los siguientes pasos. La gran campaña no se puede hacer si no se da este primer paso, si no se construye el discurso científico al respecto, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud. ¿Tú? Sí, no, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu presentación porque de alguna forma nos ayuda a crear una imagen total sobre este
sobre este tema, ¿no? Que, como dices, si a veces uno se mueve solo por un cierto horizonte, pues te quedas con esa idea. Exacto. Pero el analizar justo todo el fenómeno en su totalidad nos da justo esto que presentaste, como otra perspectiva, que no tiene que ver con esta historia común que se ha contado y que pues han tratado a toda costa imponerla. de falsear, ¿no? Y es curioso porque muchas veces los poderes generan una forma de falsear la verdad, pero en este caso no han sabido cómo falsear esa verdad. No es que no lo han sabido, no han podido. Bueno, mira, sí supieron cómo falsearla y han tenido eficacia hasta este momento. Lo que no supieron hacer era subvertirla. No pudieron subvertirla pues porque no tienen pruebas. Bueno, y dime tú, en 70 años, ¿por qué no tienen pruebas? Mira, me parece que no tienen pruebas porque no las pueden obtener. Porque la verdad está del otro lado. Nada más por su inactuación, porque no han podido actuar en el punto decisivo, pues es porque la verdad está del otro lado. Pero no solamente de esta manera se puede indicar que hay una verdad, por el lado de que los restos de Cuauhtémoc que están ahí, esos son auténticos, porque no han podido probar lo contrario. En 70 años, pues yo creo que va a estar un poco difícil probarlo, ¿no? Pero no solamente hay este indicio a post festum, sino desde 1949 hay pruebas sólidas que fueron entregadas por Eulalio Guzmán, por el equipo del Banco de México y luego, en tercer lugar, otra vez por Eulalio Guzmán, la construcción de la prueba científica histórico-paleográfica y que son muy sólidas. Bueno, hay que entenderlas y darlas a conocer. Sí. Sí, y ante todo este escenario, pues yo me gustaría preguntar si a día de hoy sigue habiendo una forma, pues sigue prevaleciendo más bien una fuerza opresora que es comandada, pues a veces desde la CIA, ¿no? En las instituciones culturales en México. Bueno, mira, yo no te sé decir eso. No, o sea, no. Es una pregunta que... es una investigación posible e muy interesante. No creo yo que esté simplemente como teoría de la conspiración, ¿no? Porque hay una serie de indicios. Entonces, es una investigación posible. Yo no la he hecho, no te podría decir sí o no. Lo que sí se puede ver es cómo se vienen comportando como institución burocrática, manteniendo una narrativa a toda costa. Esté la CIA metida o no, ya el propio elefante de la institución se mueve de acuerdo a ese ritmo de dar los pasos. Ya sabemos que la Comisión Bonfil dijo la verdad y ya aprobó todo y ya no quiero oír nada más, ¿no? ¿Sabes por qué no quiero oír nada más? Porque tengo muchas otras cosas que hacer. Entonces, así, ¿no? Eso ya lo escuchamos, ya no fue. Entonces, bueno, pero ese es un comportamiento burocrático de una institución burocrática, pero esa institución burocrática también es científica, entonces tiene que también abrirse al tema científico, ¿no? Tienen una dualidad las instituciones. Es también un problema político y cada vez se vuelve más política la verdad. ¿Sabes qué? Que es mentira lo que dijo la Comisión Marquina Zavala. ¿Sabes qué? Que es mentira lo que dijo la Gran Comisión. ¿Sabes qué? Que es mentira lo que dijo la Comisión Bonfil. Es una mentira endulzada, enmascarada de ciencia, pero es mentira ideológicamente sesgada. Mira, sesgo número 1, 2, 3, 15, 50 sesgos ideológicos. Oye, pero si nada más tenías que discutirle a la señorita Eulalia Guzmán.
con la ciencia en la mano, si se pudiera, podías haberle discutido. ¿Por qué tantos sesgos ideológicos en tu comportamiento? No entiendo. Bueno, que tengas un sesgo, pues te equivocaste, ¿no? 2, está bien, nadie es perfecto. No, son reiterados los sesgos ideológicos. Son sistemáticos en los puntos nodales. Bueno, entonces tenemos que hay una construcción, un masacote, una serie de nudos y que todo ese anudamiento pasa por ser verdad. La denuncia de esto, la denuncia que no es así, la denuncia no solamente no es verdad, sino no es verdad por esto y por esto, la sustentada, científicamente probado que no es verdad lo que está diciendo la presunta comisión científica, eso se convierte en una denuncia política. Eso se convierte en una denuncia política y claro hay que encontrar los canales para hacer esa campaña, pero primero hay que hacer la denuncia científica que se convierte en denuncia política y entonces les duele. Entonces ya el elefante burocrático ya no se mueve como elefante burocrático, sino que dice, no, pero es que también tenemos científicos. Exacto, ¿por qué no lo saca usted? Y platicamos un poquito, ¿no? A lo mejor se puede llegar a un acuerdo. Mire, aquí están los textos, estos son los argumentos. 1, 2, oiga, aquí está puesta en juego, sustentada científicamente, una fase siguiente de la soberanía nacional, de la identidad nacional, de la conciencia nacional del pueblo mexicano. Imagínate en un momento como el actual, en donde está habiendo una guerra que se puede escalar a guerra nuclear ahí entre Ucrania y Rusia, y en donde todas las soberanías del planeta, incluida la mexicana, se ponen en entredicho. ¿Está actuando soberanamente Europa? No parece, sino que se pliega. Cada uno de los países europeos se pliega a la Unión Europea y la Unión Europea en su conjunto pierde soberanía y se pliega a la OTAN y la OTAN se pliega al designio de Estados Unidos. ¿Han perdido soberanía? Bueno, están perdiendo soberanía, pero en un momento de vida o muerte para el planeta. Yo creo que es muy importante para México afirmar su soberanía y reforzarla. Bueno, en ese momento parece que es políticamente importante el que se den pasos para restituir una verdad decisiva para esa identidad nacional, para esa unificación del pueblo de México en torno a la idea de resistencia antiimperialista, que es lo que simboliza, entregando su vida, el gran líder Cuauhtémoc. Pero los documentos de Izcatiopan hablan de ese líder y habla del otro sujeto, del pueblo que lo complementa en reciprocidad. Este abrazo, ¿no?, es el que está siendo demostrado, la del pueblo con su líder auténtico. Con líderes que no son auténticos, no, pero con ese líder dieron la vida los guerreros que lo rescataron y todas las personas que mantuvieron el secreto en Izcatiopan también estaban jugándose la vida durante mucho tiempo, quizá hacia 1940 ya no. Por eso en 49 pues le va apareciendo a Salvador Rodríguez Juárez que ya podría abrirse esta verdad, ¿no? Bueno, entonces estas denuncias científicas se convierten también en denuncias políticas. Sí. Bueno, ¿qué les parece que ahí dejemos la plática? Que les vaya muy bien. Bueno, la invitación para el próximo jueves es el cierre del seminario y asiste el maestro Edilberto Morales Giles, también Océlotl Ramírez y Pablo Moctezuma Barragán, y yo también estaré allí. Entonces, nos vemos, que les vaya muy bien. ¿Y va a haber fiesta?
Ah, no sé, a lo mejor. A mí sí me da mucho gusto que pues haya transcurrido todo el seminario y hayamos podido ir afirmando todas estas cosas que son importantes, ¿no? Porque ya que quedan grabadas, se pueden difundir. Exacto. Exactamente, claro. Sí.